creo que es muy difícil, ¿no?, pensar en algo así como los cristeros, porque, bueno, pues eso tuvo sobre todo una base social muy campesina y muy, aunque claro, también tuvo una extensión urbana, pero digamos que el problema fundamental por el caso de los campesinos fue, bueno, que les arrebataran la posibilidad de un ejercicio religioso, ¿no?, libre. Y creo que en este caso pues no se está llegando a esos límites, ¿no?, ni se plantea que el gobierno llegara en un momento dado a tomar una medida tan decisiva, ¿no?, o sustantiva, ¿no? Yo creo que no es el momento, digamos. Además, el momento de los cristeros, bueno, pues todavía se estaba debatiendo cuáles iban a ser los límites del Estado revolucionario en formación. Ahorita, bueno, ya los límites del Estado están marcados. Es un Estado capitalista, defensor de la propiedad privada, que era lo que en los años 20 sí estaba todavía muy en veremos hasta dónde iba a llegar este Estado surgido de la revolución, con tantas promesas de socialización que estaban ahí vigentes en los distintos proyectos revolucionarios, ¿no? Entonces ahorita yo creo que eso ya no está en discusión, ¿no? Es otro momento. Es otro momento. Hablando de partidos políticos, licenciada, algo que le interesa mucho a toda la población es saber sobre qué bases se estructuran los partidos políticos para poder contar con su participación dentro de los comicios electorales. Mire, las bases sociales de los partidos políticos legalmente reconocidos hoy creo que son muy variadas. Desde luego que es muy diferente la base social del revolucionario institucional que la base social panista o la base social del resto de los partidos. Lo que queda muy claro es que todos los partidos hoy en México aspiran a ser partidos masivos, es decir, a incorporar no a sectores notables, no a élites como los viejos partidos del siglo XIX, ¿no?, que cooptaban fundamentalmente notables, gente de influencia económica o de influencia política. Hoy en día los partidos son claramente organizaciones que aspiran a ser masivos, ¿no? El caso del partido oficial, bueno, que es quizá el caso más conocido, en donde hay una base social incorporada a partir de organizaciones sociales, de corporaciones sociales delimitadas a partir de la inserción en el proceso productivo, los campesinos, los obreros, el sector popular. Bueno, ahí se ve muy claramente que es una forma de vinculación indirecta dentro de la estructura del partido, o si quiere usted, un partido que como organización que lucha electoralmente se basa en una serie de corporaciones integradas muy claramente al partido. Ahí lo que se privilegia son estos grupos sociales más que el individuo ciudadano, ¿no?, es decir, como sujeto político libre. En el caso del Partido de Acción Nacional, pues es un partido que ha tenido muchos vaivenes en términos de sus bases sociales, de realmente los que serían sus grandes militantes. Sin embargo, creo que tiene una gran característica con todas estas variaciones que ha sufrido a lo largo de su historia, y es quizá la que tiene un sostén bastante marcado en lo que serían sectores medios urbanos. Ese creo yo que es el caudal más fuerte del panismo, y quizá hoy el neopanismo llamado empiece a tener muy claros vínculos con ciertos sectores de la gran burguesía, ¿no?, sobre todo de la burguesía más ligada a los intereses comerciales, más la burguesía comercial, que empieza a tener nuevos vínculos con el PAN, porque el PAN en sus orígenes sí tuvo una fuerte composición burguesa, ¿no?, pero después se fue haciendo pequeño burgués, y ahora creo yo que empieza otra vez una nueva cara del PAN a partir de la incorporación muy clara de ciertos grupos empresariales en las filas panistas. Esa sería un poco la composición del PAN. Y en lo que respecta al resto de los partidos de izquierda que se reclaman partidos fundados en organizaciones de clase obrera fundamentalmente, o de clase trabajadora en sentido general, los partidos de izquierda en México realmente no son partidos de clase obrera. Si consideramos el partido, digamos, más importante numéricamente y de mayor presencia electoral, que es el Partido Socialista Unificado, el PSUM, vemos que
su gran base social está en los trabajadores universitarios, en profesores, en empleados universitarios. Esa es su fuerza social más importante, aunque pueda tener simpatizantes entre campesinos, entre obreros, pero paradójicamente, siendo un partido que se reclama como un partido de clase obrera, no ha conquistado a la base obrera, sino que tiene una composición fundamentalmente clase mediera, ¿no? Y de alguna manera lo mismo es para el resto de los partidos. Hay unos que tienen más población campesina, como el PST, el Partido Socialista de los Trabajadores, ¿no? El PRT también tiene una parte campesina, quizá más importante la del PST, pero digamos que la base social por ahí se mueve, ¿no? Sin estar muy claramente organizada dentro del partido, digamos, a diferencia del PRI, ¿no? En donde sí son organizaciones corporativas las que se incorporan al partido como organizaciones, ¿no? A propósito de eso, licenciada, me interesa mucho que se dé a conocer por qué se puede hablar de un partido nacional. Usted acaba de exponer pues que los diferentes partidos están estructurados y han nacido con distintas bases. Entonces, un partido, ¿por qué llega a ser partido nacional? Mire, quizá una cosa que yo no mencioné en la pregunta anterior es que los partidos en México, y bueno, quizá como todos los partidos, nacen a partir de la configuración de un círculo, si quiere usted, un cuadro directivo del partido, y que son los que empiezan a engrosar filas, a hacer proselitismo, a hacer campaña, ¿no? Y a atraer gente a las filas en base a cierto proyecto, a ciertos programas o ciertas aspiraciones, a recoger ciertas demandas, ¿no? Entonces los partidos generalmente nacen sea a partir de un grupo social muy definido, entonces empiezan por proyectar los intereses de ese grupo social. Si pensamos, por ejemplo, en el partido Acción Nacional, bueno, pues de lo que se trataba era de proyectar los intereses de la naciente burguesía frente a las reformas cardenistas, ¿no? Entonces se basa en ciertos intereses sociales, en ciertas demandas como las demandas de los empresarios, para ir armando un proyecto general, ¿sí? Y un proyecto que eventualmente pueda ser un proyecto gubernamental si se conquista el poder, y ese proyecto gubernamental recoge esos intereses sociales sobre los cuales se fundó el partido. Entonces, si bien empieza con ciertos intereses sociales y puede ir acumulando otros intereses, digamos, nace con intereses fundamentalmente de los empresarios, de la gran burguesía, pero después empieza a recoger otros grupos sociales que se identifican con esa visión general del mundo de los empresarios, como puede ser la pequeña burguesía. Entonces se van incorporando fuerzas y solamente se puede hablar de un partido nacional cuando tiene una envergadura, cuando tiene una extensión que abarque el suficiente número de municipios, de localidades, como para que se pueda decir que tiene una presencia nacional, ¿no? Entonces, la historia de nuestro país, que hasta antes de los años 40 fue una historia en donde las organizaciones partidarias tenían mucho de ¿qué le diré?, de como de extensiones del ejército, ¿no? Porque eran partidos que tenían figuras militares, caudillos, ¿no? Todavía no estaba muy deslindado claramente el campo de la política del campo de lo militar. Bueno, y que proliferaron una cantidad de partidos regionales, personalistas, pues a partir de que empezamos a ser ya un país con una cierta vida moderna, democrática, bueno, pues en ese momento empiezan a ponerse reglas muy claras de los partidos que tengan derecho a participar en los procesos electorales sean partidos que no están circunscritos a una localidad o rodeando a solamente una personalidad, sino asegurarse que son partidos que tengan una permanencia, una homogeneidad ideológica, una continuidad
en términos de las formas de participación y que no sean solamente partidos electoreros, ¿no?, que están ahí solamente presentes para ver qué oportunidad les da las elecciones, sino que impliquen organizaciones de socialización política, de educación. Eso es cuando los partidos se pueden reclamar como nacionales, que abarquen una gran mayoría de las entidades federativas, pero además que tengan toda una vida regular, permanente, órganos de difusión, ¿no? Un periódico partidista pues es uno de los requisitos fundamentales para un registro de los partidos, ¿no? Que tengan ese órgano de difusión en donde digan qué es lo que pretenden, por qué están luchando, ¿sí? Y no solamente tener allegados o militantes, ¿no?, sino que tiene que ser una cosa más armada, que tengan toda una serie de documentos básicos, estatutos, programas de acción, ¿sí? Bueno, entonces todo esto es lo que va configurando que sean partidos nacionales, ¿no? ¿En qué forma es la participación de la mujer aquí en México? ¿Pudiera ser determinante en un momento dado en las elecciones? Porque somos bastante las mujeres. Claro que sí. Mire, yo creo que podríamos, inferir algunas consideraciones sobre la participación de la mujer. Si a mí me preguntaran cuáles han sido unos de los grandes cambios que ha sufrido nuestro país en los últimos 40 años, creo yo que uno de los grandes cambios es la participación activa de la mujer en la vida social en general, ¿no?, y en el terreno productivo, digamos. Creo que es una marca, ¿no? Podemos hablar de muchos avances, de muchas, de formas de participación diversa, de los jóvenes, que es otro tema, ¿no?, candente, porque seguimos siendo un país muy joven. Sin embargo, creo que una marca característica de los últimos 40 años es como la inserción de la mujer en la vida pública, digamos, ¿no? Y si nosotros, por ejemplo, consideramos cuando a la mujer pues tardíamente se le otorga el voto, el derecho al voto, ¿no?, al inicio de los 50. Y digo tardíamente porque era una demanda que estaba desde mucho antes dentro del proyecto revolucionario, ¿no? No es porque yo dijera que se lo merecía antes, sino porque ya era una cosa debatida, y la presencia de la mujer, sobre todo en los sectores urbanos, ¿no?, en las filas vasconcelistas, ya ahí se hablaba de rescatar, desde los años 20, de rescatar la participación de la mujer como un sujeto activo en la política, ¿no? Entonces, si bien se nos reconoce el derecho a participar políticamente, léase electoralmente, hasta el año 53, como de 53 a la fecha creo yo que ha crecido enormemente la participación de la mujer en la vida pública, y no solamente lo podemos ver porque ha empezado a ocupar puestos incluso directivos, ¿no?, dentro del aparato gubernamental, dentro, digamos, de distintos órganos sociales en donde hay funcionarios de estos órganos, de estas instituciones, la mujer empieza a participar muy vivamente. Y creo que la mujer representa, al menos hasta ahora, un elemento como de razón, de juicio, de reflexión, ¿no? Quizá la mujer es muy pragmática por un lado, pero también tiene una gran capacidad reflexiva y una gran capacidad crítica, quizá es más realista que el hombre. Entonces, en ese sentido, yo creo que la participación de la mujer es algo que está como empezando a rendir frutos, en términos incluso de lo que usted mencionaba al principio, de la conciencia política, y incluso desde lo que sucede a nivel de la unidad básica de nuestra sociedad, que es la familia, ¿no? Y que eso, quizá, al menos a la ciencia política, está poco explorada, ¿no? Todavía es un campo muy antropológico el de la familia, pero yo creo que ahí, por ejemplo, si ahí habláramos de un agente de socialización política, creo que ahí la mujer sí tenemos un compromiso y un reto muy importante, ¿no?, en cuanto a cómo alentar esta conciencia de participación, de exigir una serie de derechos y de conocerlos primero, ¿no? Porque creo que uno de los grandes limitantes nuestros es que yo creo que una gran proporción de la población mexicana no conoce sus leyes, ¿no?, ni conoce qué derechos tienen, ¿no? Los conocemos estrictamente en el momento en que los vamos a utilizar, pero antes hay mucho desinterés, al derecho se le tiene una especie como de recelo, porque como las leyes son para violarse, entonces ¿para qué las conocemos? Y eso va en detrimento de un compromiso en la defensa de nuestros derechos, ¿no?
y que yo creo que con eso se solucionarían muchas cosas. Pero sí creo que la mujer, no sé usted qué piense, pero creo que la mujer tiene mucho que hacer ahí, de verdad sí creo que tenemos una influencia cuando menos en el ámbito familiar muy clara, ¿no? Se pudiera hablar de programas específicos tomando como base la familia, precisamente para que la mujer se viera con ese interés de participar y hacer efectivo su sufragio. Mire, una de las cosas, por ejemplo, en las grandes urbes, en el Distrito Federal, uno de los movimientos que empieza a surgir encabezado por mujeres es la demanda de ciertos servicios, digamos, municipales, Sí. ¿no? Porque esa es la mujer la que los padece, digamos, más directamente, la falta de agua, la falta de luz, ¿no? Sí. Y la mujer empieza como a encabezar esos movimientos de demanda a las autoridades de que les proporcionen esos servicios. Ahí creo que hay como un campo poco explorado todavía de ejercicio ciudadano de la mujer, ¿no? Que por mucho tiempo, pues estuvimos muy al margen de todas esas cuestiones, que era un campo exclusivo masculino, ¿no? Entonces, yo creo que sí se empiezan a ver muchas manifestaciones en ese sentido. Licenciada, y en lo que se refiere al abstencionismo, que es pues algo tan criticado para todos los ciudadanos porque no participan, ¿no? Y no cumplen con ese derecho cívico, ¿verdad? ¿Qué se puede decir? ¿En qué forma se pudiera pues evitar que no aumentara, ¿no? Porque es probable que aumente en lugar de que se disminuya. Uh-huh. Mire, creo que el abstencionismo como una manifestación electoral, es decir, como una manifestación de voluntad popular, puede tener muchos significados, ¿no? Porque igual puede ser una manifestación de participación activa antielectoral, es decir, alguien que participa consciente y activamente, pero que no participa para apoyar a las instituciones establecidas, sino participa de manera antielectoral. Esa sería una vertiente que creo yo que no habría que desdeñar en el caso mexicano. Sin embargo, creo que en nuestro caso el abstencionismo es más una expresión de apatía, de desinterés, de desgano, de flojera frente al ejercicio del derecho ciudadano, y no es una flojera porque ancestralmente estemos marcados por la flojera, sino porque no ha habido las seguridades para que el ejercicio de ese derecho ciudadano sea respetado. Entonces, el fraude electoral, la manipulación electoral, la alquimia, la famosa alquimia, pues son una serie de elementos que han frenado ese deseo de ejercer el derecho al sufragio, ¿no? Sin embargo, creo que con la nueva presencia de partidos políticos, con la apertura del régimen electoral, esto puede irse poco a poco, no creo que vaya a ser un cambio de la noche a la mañana, pero puede ir poco a poco restituyéndole a la gente su confianza en que el voto representa algo y el voto sirve para algo, ¿sí? Creo que el abstencionismo ha sido motivado fundamentalmente porque la gente dice, en el voto yo no voy a decidir nada, los futuros gobernantes ya están decididos y mi voto no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, en la medida en que se pruebe que el voto tiene un sentido y que vale la pena ejercitarlo, entonces quizá la gente vaya recuperando la confianza en el ejercicio pleno del voto, ¿no? Es ahí donde deben entrar los programas culturales para formar conciencia política. Claro, pero también la actividad de los partidos. Y actividad, de los partidos, uno de los agentes fundamentales son los propios partidos políticos, ¿no? Para despertar el interés en los ciudadanos. Licenciada Jacqueline Pechar, le agradecemos infinitamente que nos haya permitido poderle hacer estas preguntas que son de interés para toda la comunidad, sobre todo por el momento que estamos ahorita pasando, ¿verdad?, por las próximas elecciones. Pues yo le agradezco a usted y a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez la invitación que me hicieron para participar en la entrevista. Muchas gracias a nombre de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.